¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos toca leer ya de la semana número 9, el día 41. Nos tenemos que enfocar en Lucas capítulo 22, todo el capítulo, y Juan capítulo 13. Entonces vamos a comenzar. Lucas capítulo 22 dice: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El número 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparaos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, quién de ellos sería el que había de hacer esto. En estos versículos, comenzando desde el 7 hasta el 23, vemos eh, la institución, o bueno, la celebración de la cena, ¿verdad? De la última cena, lo que le llaman la última cena. Y es por eso que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, su pueblo, ¿verdad? Eh, seguido tenemos esta participación de celebrar la cena del Señor, porque Él nos dice en estos versículos, ¿verdad? Esto háganlo en memoria de mí, y nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Siempre recordando que el Señor tuvo esa cena para dar a sus discípulos. Ok, el 24 dice: Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿verdad? Lo que les espera en el futuro. Versículo 31 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, perdón. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A veces así es nuestra condición, ¿verdad? Eh, la emoción, el deseo y todo esto, le decimos al Señor, sí, Señor, yo ahí estoy contigo, no pasa nada, yo como Pedro, ¿verdad? Yo contigo hasta la muerte. Pero cuando vienen los momentos duros y difíciles, nos sucede como a Pedro en algunas ocasiones, ¿verdad? Eh, que a veces ya queremos hasta negar al Señor. Ok, bueno, fue algo que le sucedió a Pedro y el Señor Jesús atinadamente le decía, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Ok, versículo 35. Y a ellos dijo, cuando os enviés, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos le dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y después de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Es de notar, ¿verdad? Como el Señor les dice, oren, por favor pónganse a orar, pero les dice, para que no entréis en tentación. Y yo me pregunto, ¿qué tentación iban a atravesar los discípulos? Porque quien iba a ser arrestado y llevado a la cárcel y por lo que estaba en agonía era el Señor Jesús, no los discípulos. Y sin embargo el Señor les dice, oren para que no entren en tentación. Es algo que hay que notar, ¿verdad? Una cosa más es que también cuando comienzan estos versículos, dice, y el Señor Jesús se apartó como acostumbraba, ¿verdad? Se fue al monte de los olivos como acostumbraba. Entonces era una costumbre para él estar en oración, viviendo en oración. No solamente en este tiempo de dificultad, sino era su costumbre estar orando siempre. Muy bien, vamos a continuar. 47 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vemos todo este problema, ¿verdad? Dice el apóstol que
que había una turba y que se enfrentaron unos con otros y uno de los discípulos hiere a uno de los discípulos de los sacerdotes, ¿verdad? Y le corta la oreja y todas estas cosas y dicen, "Ah, ya estamos con las espadas", les dice Jesús, basta, no es así como tienen que comportarse. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Qué momento tan difícil para Pedro, ¿verdad? Vemos a un Pedro entusiasmado, queriendo estar junto al Señor, incluso lo acaba de defender, ¿verdad? Lo defendió durante la noche, durante el arresto, ¿verdad? Y el Señor le dice, basta, tranquilízate. Y dice aquí que ya todo estaba tranquilo, ¿verdad? Habían encendido fuego y estaban alrededor. Y en 3 ocasiones, 3 personas distintas les dicen, tú estabas con el Señor, ¿verdad? Y entonces Pedro dice que se enojó y dijo, no sabes lo que dices, yo no estoy con este hombre. Y entonces a lo que quiero llegar es que recuerdan lo que les dije hace un momento, que a veces estamos con la emoción y no tiene nada de malo emocionarse, ¿verdad? Pero a veces estamos emocionados y metidos y todo esto, ¿verdad? Con el Señor y de repente vienen pruebas, situaciones difíciles. Pedro en este caso se sintió eh, eh, oprimido, ¿verdad? Y eso lo llevó a negar al Señor. Ponte a pensar un momento, ¿qué es lo que me hace a veces dudar? ¿Qué es aquella cosa que me hace a veces sentirme inseguro de mi Señor? Porque en alguna ocasión nos ha sucedido. Pero ¿qué es eso que tienes que dejar de lado? ¿Verdad? Pedro lo aprendió amargamente, ¿verdad? Pedro lo aprendió eh, con una profecía que le dio el Señor unos días antes y no fue nada agradable para Pedro. No esperemos que para nosotros no sea de esa forma. Ok, seguimos. 63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te pegó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Versículo 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si se los dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Están azotando al Señor, lo están golpeando. Eh, Nosotros los cristianos nos encendemos y nos prendemos cuando leemos estos versículos, ¿verdad? Estos capítulos. Algo dentro de nosotros nos hace sentir eh, celo, ¿verdad? Nos hace sentir esa emoción encontrada. Pero era necesario que nuestro Señor padeciera eso. Muy bien, entonces hemos terminado con Lucas 22
Vamos al capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando Jesús les dice que todas las cosas se las ha platicado con tal de que entiendan que yo soy, dice Jesús, se refiere a que entiendan, o era un juego de palabras que utilizaba Jesús o que utilizó Jesús para que los discípulos entendieran que era Dios mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y que Moisés preguntó, Señor, ¿quién eres? Y el Señor Dios Todopoderoso contestó, yo soy el que soy. Las mismas palabras que está hablando aquí Jesús y dice, cuando ustedes vean que todas estas cosas se cumplen, entenderán que yo soy, utilizando el mismo juego de palabras que había utilizado Dios Todopoderoso para hablar con Moisés. Muy bien, continuamos, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado,
Luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Es el segundo más grande mandamiento, que nos amemos unos a otros. Porque el primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento ya lo conocemos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero vemos que Jesús le dice a los discípulos: todavía voy a estar un poco de tiempo con ustedes. En realidad ya no estuvo ningún tiempo con ellos durante el tiempo de que fue llevado preso y que fue martirizado y muerto, pero Jesús se refería al tiempo que iba a estar con ellos después de haber resucitado, porque recuerden, y lo vamos a leer más adelante, que eh, Jesús se les presenta a los discípulos. Entonces, dice que por espacio de algunos días Jesús estuvo enseñándoles acerca de todas las cosas, ¿verdad? Qué cosa tan excelente. Ok, seguimos, versículo 36, ya vamos a terminar, hasta el 38. Dice: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Recuerden que están complementándose los evangelios, ¿verdad? Y Lucas nos cuenta eh, lo que él investigó y la forma en que uno de los discípulos contaba las cosas, ¿verdad? O a lo mejor varios de los discípulos contaban lo que había sucedido. Pero aquí en el Evangelio de Juan, Juan está contando de su misma experiencia, ¿verdad? Lo que sucedió, y dice: el discípulo al que Jesús amaba mucho, ¿verdad? Al que amaba más, estaba recostado con él, y él le dijo, y nos da un panorama más, un poquito más extendido, ¿verdad? Y incluso cuando Pedro aquí le dice: Señor, voy a poner mi vida por ti, y Juan se da cuenta y dice que Jesús le respondió: tu vida vas a poner por mí, si no va a cantar el gallo sin que ya me hayas negado 3 veces. Entonces, eh, es la historia de, de cómo Jesús fue entregado, y eh, de cómo el Señor les promete a los discípulos que va a estar con ellos todavía un poco más de tiempo. Entonces, aquí vamos a parar, iglesia, eh, pero toma un tiempo para volver a leerlo. Ora al Señor, dile: Señor, háblame por medio de tu palabra, y que nuestro Dios sea eh, revelándote, iglesia, lo que Él quiere mostrar para tu vida. Cierra tus ojos conmigo, por favor, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia hermosa en nuestra vida. Por favor, Señor, no dejes de hablarnos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, eh, sea viva para nosotros, Señor. Sabemos y entendemos que es viva y eficaz, y que tiene poder, Señor, para transformar vidas. Señor, bendícenos y ayúdanos, Padre, a entender y a comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a ti oramos. Amén. Muy bien, iglesia, que tengas un excelente día.